Hola, ¿qué tal, queridos cadetes? Continuamos con esto del apartado metodológico. Antes de seguir con las metodologías de historias de vida, de análisis del discurso y de la etnología, preferí subir este video para quienes ya quieren comenzar a redactar su apartado metodológico. Es sobre cómo redactarlo. Entonces, bueno, nosotros vemos que lo que necesitamos hacer es primero ubicar cuáles son los principales postulados de la metodología que van a utilizar, ver quién la desarrolló, cómo y por qué, bajo qué condiciones, ubicar sus instrumentos y métodos para poder describirlos en este apartado metodológico. Si oyen de fondo es mi bebé, no se fijen, ¿ok? Es decir, yo necesito que me hagan una descripción de qué trata esta metodología, pero también ya sea que al inicio o al final de su apartado metodológico ustedes me incluyan una justificación del por qué están redactando esa metodología. Algunos de ustedes me han pedido un ejemplo de cómo hacerlo. Miren, yo estuve buscando, la verdad es que no encontraba un ejemplo, digamos que yo sintiera que les podía servir, porque yo a veces manejo otras cosas que no estoy manejando con ustedes, pero encontré un pequeño trabajo que hice para mi tesis, en donde estoy redactando las precisiones del método observacional que yo voy a incluir ahí. Entonces me parece que este ejemplo les va a poder servir de mucho. Vamos a verlo. Lo tenemos aquí. Miren, esta es mi tesis de doctorado, la formación inicial de licenciado en filosofía. La estoy construyendo, algún día la terminaré. Y fíjense, aquí empiezo. Lo que busca este documento es describir cómo voy a hacer las observaciones, porque esa es la diferencia entre la metodología y el método. Algunos piensan que es lo mismo y no es cierto. La metodología es toda una concepción que abarca métodos. Los métodos son como unas particularidades, como el caso de la entrevista, en el caso de la observación. Hay algunos teóricos que dicen que no son métodos, que son técnicas, pero bueno, finalmente son visiones. Para mí son métodos porque conllevan toda una serie de pasos para ser aplicados, ¿no? Bueno, entonces tenemos que aquí yo empiezo este trabajo diciendo cómo es la metodología que elegí. Entonces tengo el enfoque metodológico escogido para el abordaje de esta investigación consiste en un estudio de casos de tipo intrínseco. Esa es la metodología que yo estoy utilizando. Esto obedece a la siguiente justificación. La formación inicial es un fenómeno que puede ser trabajado de diversas maneras, dependiendo del centro universitario donde tenga lugar, y también en función del área de conocimientos en la que se implementen estos procesos formativos. Ante esta pluralidad de perspectivas, una investigación que tiene por objetivo dar cuenta de la naturaleza de la formación inicial de los futuros filósofos debería comenzar por desentrañar las particularidades y características que revisten los métodos, técnicas y situaciones de carácter formativo en tal ámbito. Por ello, cabe señalar que, para poder explorar estos pormenores a profundidad y dando cuenta de toda la complejidad que se entreteje entre ellos, la metodología idónea consiste precisamente en un estudio de caso. Es decir, mi metodología es una metodología que va muy al detalle, mucho más de las que yo les he mostrado. Es una metodología muy específica. Y aquí, en pocas palabras, yo lo que estoy diciendo es que debido a que la formación para ser maestros varía dependiendo de cada lugar, yo necesito un estudio de caso para ver cómo se da de manera particular en ese lugar en donde yo quiero realizar mi investigación. Entonces, ya vieron, empiezo justificando cómo, o más bien por qué elijo esta metodología. Después seguimos y vemos que pongo: no obstante, también es de crucial importancia distinguir qué tipo de estudio de caso conviene para los fines de esta investigación, ¿no? Porque es lo que les digo, yo voy a tomar un estudio de caso intrínseco, y aquí empiezo citando a Robert Stake, ¿no? Porque él es el que desarrolla la metodología de estudios de caso, y empiezo diciendo que él distingue tres tipos de estudio de caso, los describo, cito a qué se refiere el tipo de estudio de caso que a mí me interesa, que es el intrínseco, ¿no?
Y luego continúo diciendo, con base en lo anterior y considerando que la presente investigación busca dar cuenta de la complejidad de los procesos formativos que preparan a los futuros filósofos para el ejercicio de la docencia en un contexto definido, como lo es la licenciatura en filosofía que imparte la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras, el tipo de estudio de casos que más se ajusta a este objetivo es el estudio intrínseco. Y estoy diciendo en qué se va a centrar. Dice, tal estudio se centrará en la única asignatura del plan de estudios de la carrera designada para la formación inicial de los filósofos, que es enseñanza de la filosofía. Entonces, ya vieron, aquí hice una descripción de cómo, o más bien por qué, en todo esto estoy diciendo, por qué voy a retomar esa metodología. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes hagan, ¿no? Ahora, más adelante yo ya no tengo una descripción metodológica en este documento acerca de lo que es mi metodología. Yo la tengo partida en diferentes documentos y por eso me ha resultado tan difícil proporcionarles un ejemplo así de rápido, de primera mano. Pero con esto que les acabo de mostrar, ustedes tienen para poder hacer la justificación de la metodología que van a emplear. Después, ¿qué es lo que necesito que hagan? Después quiero que me digan, bueno, la etnografía o las representaciones sociales, la metodología que les toque a ustedes, consta de, y entonces ustedes empiezan a poner lo que ya investigaron en internet sobre esa metodología. Me tienen que poner el concepto de esa metodología, quién la desarrolló, por qué la desarrolló. Por ejemplo, en el caso de Moscovici, ¿no? Que a él le interesaba en las representaciones sociales, le interesaba como rescatar mucho las ideas colectivas, o por ejemplo en el caso de Garfinkel con la etnometodología, que a él le interesaba como mostrarle al estructural funcionalismo que las cosas no eran como ellos creían, sino que él tenía otra idea y desarrolló esa metodología. Bueno, necesito que ustedes me hagan esa descripción de cómo y por qué surge esa metodología, necesito que me digan quiénes son sus principales exponentes, ¿no? Los que la desarrollan, y también que me digan qué instrumentos utiliza esa metodología. En el caso de los instrumentos, fíjense aquí tal vez mi ejemplo les pueda servir un poquito. Vámonos nada más a la parte de los instrumentos, es decir, en este apartado metodológico vamos a decir, bueno, la etnografía consta de diario de campo, de la observación y de las entrevistas, ¿no? El diario de campo es más bien un recurso para el investigador, pero hay que mencionarlo, ¿no? Y esos instrumentos son la entrevista y la observación, ¿no? Entonces hay que describir de qué se trata cada uno. Yo aquí, por ejemplo, estoy describiendo cómo voy a hacer una observación, ¿no? Pero voy planteando por qué o qué implica hacer una observación en este tipo de metodología, ¿no? Entonces empiezo diciéndoles, bueno, aquí voy a realizar la observación y la entrevista. Para estructurar estos instrumentos diseñé ejes metodológicos, etcétera. Y luego me paso a lo que es el método observacional. Entonces empiezo yo a describir qué implica hacer la observación en esta metodología. Y como ven, pues empiezo yo a trabajar algunos autores, ¿no? Empiezo yo a decir, bueno, qué opinan ellos sobre la observación dentro de esta metodología. Empiezo, vean cómo su maestra cita muy bonito aquí. Tienen que citar ya sea que estén haciendo paráfrasis o que estén haciendo cita textual, ¿no? Y también voy diciendo, bueno, qué implica realizar la observación para estos teóricos en esta metodología, ¿no? Aquí hay otro teórico que habla sobre la observación, cómo realizarla, entonces yo voy describiendo eso. Eso también a ustedes les serviría, por ejemplo, si van a hablar del tipo de observación que se hace, por ejemplo, en las representaciones sociales, ustedes me tienen que decir, bueno, aquí no se hace observación, porque se trabaja con lo dicho por los sujetos. Entonces, ¿cómo se va a trabajar eso? Bueno, a través de encuestas, cuestionarios, que son cerrados, etcétera, etcétera. Tienen que investigar en internet sobre eso y poner las fuentes confiables. Un favor, miren, hay fuentes que estamos como muy acostumbrados a consultar, como por ejemplo monografías.com, El Rincón del Vago y todos estos lugares en donde hay muchos trabajos, pero estas no son fuentes confiables porque generalmente quienes desarrollan la información que se incluye en estas páginas
pues no son académicos certificados. Puede ser un estudiante de quinto semestre de una licenciatura de una escuela patito y que a lo mejor no tiene mucha idea sobre lo que está poniendo y puede poner información equivocada. Entonces yo por eso les digo que se vayan a artículos de revistas serios que pueden encontrar en páginas como Redalic, como Cielo, la página del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Pueden investigar también en Google Académico, en las bibliotecas, que la otra vez, ¿se acuerdan cuando hicimos lo del ensayo? Les pasé algunos enlaces. Ahí investiguen, ahí van a tener fuentes serias para poder realizar este trabajo, ¿no? Yo sé que ya algunos ya han recabado información, está bien, se los acepto, pero por favor procuren evitar páginas que no sean serias, ¿no? Bueno, entonces hay que describir a lo que es la observación. Aquí yo ya no me voy a meter en más cosas porque esto ya no se los enseñé a hacer, pero es para que vean todo lo que lleva la investigación, lleva muchas cosas. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro qué es lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo, lo repito, un apartado de aproximadamente 2 o 3 cuartillas en donde ustedes comiencen diciéndome por qué eligieron esa metodología, cómo les va a servir para su objeto de estudio, cómo les va a ayudar a entender su objeto de estudio, que me describan de qué se trata esa metodología, el concepto de la metodología, cuáles son sus principales autores, es decir, quiénes la desarrollan o quiénes la impulsan, que me digan también cuáles son los instrumentos de investigación de campo que se usan en esa metodología. Y con que ustedes me digan eso es más que suficiente para esta tarea. Para mis cadetes de segundo A, esta tarea me la deben entregar el día lunes, porque pues a ellos todavía no he terminado de darles esta presentación de las metodologías cualitativas, pero mis cadetes del segundo B sí, con ellos sí terminamos. Entonces ellos tienen a más tardar a las 12 de la noche del día hoy, viernes 3. Entonces espero que este video les ayude todavía a concretar un poco mejor lo que se está trabajando. Bueno, gracias.